y luego, entonces les voy a dar la explicación primero y luego vamos al video. Y si se me acaba la pila, entonces terminamos el video cada uno por su cuenta. Y no, y si tienen dudas me escriben o algo sobre el video ya. ¿Y por qué no ponen el Lo que título pasa es que tengo la computadora aquí de la universidad, como le decía a Isaac, pero no me prohibieron usarla. No sé Ay, por qué, pero me prohibieron usarla. Entonces, cuando pedí permiso para dar este curso, me lo dieron, pero me prohibieron usar la computadora en la universidad explícitamente. Entonces no me atrevo. o sea, que Ya. le dieron la autoridad, pero sin usarla, pues. O sea, que es Sí, o como si sea, no la tengo que usar tuviera, mi propio laptop. Exacto. Sí. como si no la tuviera pues, para clase. Exacto, para la clase no tengo eso. Bueno, vamos a empezar. Entonces, Ah, miren, o sea, lo que estudia Rogelio en la sesión de hoy es cómo el argumento ontológico es recibido por San Buenaventura y después por Descartes, ¿ya? Eso es algo muy interesante porque creo, no sé, no me acuerdo si les comenté eso, pero cuando Etienne Gilson estudió en la Universidad de París, mm, historia de la filosofía, me parece que él estudió, y le enseñaron que Descartes dependía de los antiguos como si no hubieran existido los medievales, ¿ya? Pero luego cuando un colega le sugirió, porque él era católico, que hiciera su tesis sobre los medievales, y él la hizo, cuando acabó de escribir su tesis, concluyó que Descartes dependía de los medievales como si no hubieran existido los antiguos. Todo lo contrario de lo que le habían enseñado, ¿no? Todo lo contrario. Hay una gran mentira allí, una gran mentira. En el discurso del método y en las meditaciones metafísicas, una de las cosas que uno encuentra que Descartes recibe de los escolásticos es el argumento ontológico, pero no es lo único. Como ustedes saben, también recibe el cogito. Eso lo estudiaron, yo creo, no sé si, yo creo que lo estudiaron con Claudio porque uno de ustedes hizo su trabajo sobre eso. Eh, no sé si fue Marco, ¿verdad? Fue Marco. Eh, o lo mencionó, yo no me acuerdo. Bien, el argumento ontológico y después toda la, te digo, el cogito y toda la estructura am, ontológica que Descartes recibe, o sea, que Descartes usa, es recibida de la escolástica. Incluso el argumento según el cual para que una cosa piense tiene que existir previamente como sustancia, como cosa que piensa, eso es escolástico también. La concepción del objeto de la matemática como res extensa, eso también viene de la escolástica, etcétera. Ya. Entonces hay mucha más continuidad de la que parece, aunque es verdad que en Descartes y en Hobbes hay una ruptura y un intento deliberado de ruptura. Sin embargo, esa ruptura no es tan fácil, porque todas las herramientas que reciben para pensar, o sea, todas las herramientas que ellos tienen y usan para pensar las han recibido de la escolástica. Entonces, tienen que poco a poco reflexionar sobre qué es lo que van a rechazar de la escolástica. Y eso si ustedes estudian con cuidado la obra de Hobbes, Locke y Hume, verán que hay un progresivo eh, acentuamiento de la ruptura con la escolástica, vamos a decir así, ¿ya? Hasta el punto que en Hume ya sí, Hume destruye todo. Pero entonces se queda sin nada realmente, queda en un escepticismo vacío, eh, cuando uno se lo toma en serio. Bien, entonces, como digo, hay una continuidad más grande de lo que parece. Por otra parte, es falso, como ya les dije en la primera sesión que di yo, la segunda, es falso que la ciencia moderna sea cartesiana. Incluso, en realidad, el fundador de la ciencia moderna es Galileo. Y hay un abismo entre Galileo y Descartes, un abismo, porque Galileo es expresamente escolástico en sus concepciones fundamentales y no pretende romper con esas concepciones escolásticas en lo que tienen de verdaderas, no lo pretende. Entonces
una distancia muy grande. Y eso se ve, por ejemplo, en que Galileo no pretende establecer un mecanismo universal a diferencia de Descartes. Y por eso Galileo no tiene problema en decir que hay fuerza y entender la fuerza como una cualidad. En cambio, Descartes dice, no, no puedes entender la fuerza como una cualidad porque eso es contrario a los principios metafísicos mecanicistas. Y luego los cartesianos, 50 años más tarde, van a rechazar la acción a distancia de Hume por un argumento semejante, ¿verdad? No, esa acción a distancia es todavía algo aristotélico, al parecer, y ellos quieren que se introduzca una cadena de cuerpecillos que mecánicamente producen la gravedad. Eh, pero Newton dice hipótesis non fingo. Eh, eh, y entonces separa la metafísica mecanicista de la investigación mecánica en la física. Y esa investigación mecánica en la física es más galileana que cartesiana. Esa es la cuestión. Bueno, entonces, qué hay después de San Buenaventura? San Buenaventura es un gran filósofo también. ¿Se acuerdan que cuando vimos también en la segunda clase cómo se concebía a sí misma la filosofía de la cristiandad latina? En Juan de Salisbury me parece que era el que decía no, alguien en la época de Carlomagno, no recuerdo quién, decía que era eh, eh, París como una nueva Atenas y que iba a superar a la Atenas antigua porque tenía la fe. Y eso en realidad se realizó en el siglo XIII, tanto con Santo Tomás como San Buenaventura. Ellos son la cumbre de la filosofía y la teología de la cristiandad latina. Pero San Buenaventura es muy diferente de Santo Tomás. Usa también un lenguaje aristotélico, pero el fondo no es aristotélico, es platónico realmente, agustinista. En cambio, el fondo de Santo Tomás yo diría, profundamente aristotélico. Bien, y después de San Buenaventura, el pensador más grande que tuvieron los franciscanos fue Juan Duns Scoto. Y Juan Duns Scoto ya da pasos hacia el nominalismo. Em, Su concepción metafísica es también bastante neoplatónica, pero con un neoplatonismo que se empieza como a teñir de nominalismo. Y su concepción ética ah, es bastante nominalista. Él todavía piensa que en la ley de Dios, que es el decálogo, la primera tabla, que son los tres primeros mandamientos que se refieren a Dios, es inmutable, porque tiene por objeto a Dios, y Dios es inmutable. Pero piensa en cambio que la segunda tabla, que tiene por objeto al prójimo y al hombre, o sea, a partir de honrarás padre y madre hasta el 10.º mandamiento, que esa tabla es contingente y que Dios hubiera podido mandarnos otra cosa diferente de la que nos mandó. Bien, eso ya tiene un fuerte tinte nominalista, aunque hay un freno por lo que dice sobre la primera tabla. Pero Occam, que es el siguiente gran pensador de la orden franciscana, él sí va a ser enteramente nominalista. Entonces, según él, las acciones y las cosas no son valiosas en sí mismas, ni buenas ni malas, sino que las acciones se hacen buenas o malas conforme a una ley arbitraria de Dios. De manera que Dios hubiera podido mandarnos en cualquiera de los 10 mandamientos lo contrario de lo que nos mandó. Hubiera podido mandarnos que lo odiáramos y si nos hubiera mandado eso, eso sería lo bueno. Claro, uno se pregunta, ¿qué quiere decir bueno allí? Y la respuesta es, bueno es lo que tenemos que cumplir para salvarnos. Eso es lo bueno. Ahora, según Occam, mm, en el mundo presente, tal como Dios lo creó, esa ley arbitraria, Él la infundió en los corazones de los hombres, en las mentes de los hombres, de manera que la ley natural corresponde, se equipara, se identifica con el decálogo, que es la ley divina revelada también.
Pero Dios hubiera podido hacerlo diferente. Dios hubiera podido hacer que la razón no pudiera conocer la ley por la que Dios quiere salvarnos. Él hubiera podido hacerlo así. Y en ese caso, entonces, la ley de Dios habría sido irracional, ¿ya? Y la ley natural habría sido contraria a la ley por la que nos salvamos. Pero Dios no quiso que fuera así, quiso que fueran idénticas. Pero entonces ley natural son como unos principios que están insertos en nuestro corazón, pero que no se conocen racionalmente, o sea, no se conocen por experiencia, sino solo a priori, vamos a decir así. Porque en realidad, por ejemplo, él dice, ah, acostarme con mi mujer o acostarme con otra mujer no tiene ninguna diferencia en sí mismo. Tú puedes amar a tu esposa o amar a otra mujer que no es tu esposa, dice él. Y da igual, es lo mismo, excepto porque Dios mandó que no te acuestes con la que no es tu esposa. Y por eso es malo acostarte con la que no es tu esposa. Lo cual es eh, totalmente falso. O sea, eso quiere decir que la acción del adulterio es mala solo porque Dios la prohibió, no porque haya algo en esa acción que es malo en sí mismo. Entonces, por supuesto, Platón, Aristóteles, toda la tradición cristiana anterior a Occam, habría, excepto Duns Scoto, habría dicho, eso es erróneo. Por supuesto que no es lo mismo realizar el acto marital con una mujer con la que has realizado un compromiso de vivir permanentemente, de manera que puedas procrear, eh, alimentar y educar a tus hijos. No es lo mismo eso que tener una relación sexual que no es un acto marital con una mujer con la que tienes un encuentro ocasional. Esa segunda relación sexual es totalmente irresponsable porque puede dar lugar a la concepción de un niño que no va a ser recibido en un contexto adecuado, etcétera. Entonces, nadie que no sea nominalista habría dicho que los dos amores son iguales. Sin embargo, Occam dice eso. Entonces, Occam es radicalmente nominalista. Y la razón por la que él es radicalmente nominalista, yo no he podido determinarla bien. Yo tengo escritos sobre Occam, pero no he podido, en los que determino claramente que es nominalista, porque había gente que negaba eso, bien. Pero la razón, yo no he podido determinarla bien. Yo sospecho que Occam era un cripto cátaro. Los cátaros fueron una herejía que surgió en el siglo XII, que era una herejía maniquea, que decía que el cuerpo es malo, el espíritu es bueno, el Dios del Antiguo Testamento es el que creó el cuerpo, el matrimonio pertenece al cuerpo, por tanto es malo, eh, y el espíritu en cambio es puro, y el espíritu no se mancha por las acciones del cuerpo. Por tanto, ellos proponían eliminar el matrimonio y tener comunidad de mujeres y de hijos, los cátaros. Y también proponían eliminar la propiedad privada. Cuando tú lees a Occam, te das cuenta de que sistemáticamente él ah, pone como ejemplo el matrimonio para decir que el matrimonio de ninguna manera convierte el acto marital en un acto diferente al acto sexual realizado fuera del matrimonio. Y también pone ejemplos sobre la propiedad para decir que el hurto es malo solo porque la ley de Dios lo prohíbe, pero en realidad las cosas podrían ser todas comunes, que es lo mismo que decían los cátaros. Entonces, yo no sé si será porque Occam era criptocátaro, que era nominalista, o será porque la metafísica franciscana decayó hasta el punto de llegar a pensar que las cosas no son buenas en sí mismas, sino son como neutras y que por tanto las acciones referidas a las cosas no son ni buenas ni malas en sí mismas, sino solo en cuanto reciben una calificación de la ley divina. Eh, Bien, puede ser por una decadencia de la metafísica franciscana o también podría ser, yo sospecho, porque Occam se vincula
como un movimiento político de rebelión del emperador Luis de Baviera contra el Papa y contra la jerarquía eclesiástica en general. Y tanto Marsilio de Padua como Guillermo de Ockham son el filósofo y el teólogo respectivamente de Luis de Baviera en su lucha contra el Papa. Entonces, una de las estrategias que usa Ockham en esa lucha es decir, las cosas humanas no son buenas en sí mismas, por tanto el Papa no tiene ninguna competencia para pronunciarse sobre ellas. Y como no son buenas en sí mismas, la ley humana no tiene ninguna limitación del derecho natural que no existe, sino que la ley humana es establecida por la autoridad del emperador eh, y es cualquier cosa que la voluntad del emperador quiera establecer, no tiene ningún límite en el derecho natural. La única cosa es que la autoridad del emperador viene, como cualquier autoridad política, del consentimiento de los súbditos. Occam es el que funda esta teoría, que la autoridad política viene del consentimiento de los súbditos. Y en el caso del emperador romano germánico, ese consentimiento de los súbditos se daba a través del Senado romano, que por una ficción Occam sostiene que todavía existe, y ese Senado romano es el colegio de los electores del emperador romano germánico. Entonces, por cualquiera de esas tres razones, Occam es nominalista. No sé, o quizá por las tres, ¿ya? Quizá por las tres. Marsilio de Padua es un poco diferente, pero yo no lo conozco tan bien. Pero algunos autores lo interpretan como que también niega la existencia del derecho natural, Marsilio de Padua, a pesar de que cita mucho a Aristóteles, lo cita mediado por Averroes y, y aparentemente, según algunos autores, la manera como interpreta Aristóteles es una manera en la que el derecho natural termina disolviéndose, no hay realmente derecho natural. Y en eso coincidiría con Occam. Bien, pero después de esto, bueno, Occam tuvo un impacto muy grande en, en, en la filosofía posterior. Y de hecho, Occam es del siglo XIV. A comienzos del siglo XVI, cuando Francisco de Vitoria, el monje, o sea, el fraile dominico español, va a París a estudiar, y estudia de hecho, de pronto se da cuenta de que la mayoría de los filósofos y teólogos en París son nominalistas, lo cual quiere decir que han sido hondamente influidos por Occam. Yo no sé cómo ocurrió eso. Yo no sé cómo ocurrió eso, pero así era. Entonces, esto marca, la obra de Occam marca la evolución de la filosofía en los siguientes siglos. Voy a decir algo ahora sobre la escolástica española, pero quiero notar una cosa muy importante, y es que esos dos rasgos que he mencionado de la obra de Occam, primero, que no hay nada, no hay ninguna acción que en sí misma sea moralmente buena o mala, sino que la moralidad de la acción depende de una ley establecida por una voluntad arbitraria, ¿verdad? Ese principio va a ser recogido por Hobbes, Locke, Hume y Kant. Va a tener una influencia enorme en la filosofía moderna, ¿ya? En Hobbes, eh, la voluntad que establece una ley arbitraria es la voluntad del Leviatán. Y lo mismo en Locke y en Hume, aunque de maneras diferentes, pero la idea es más o menos la misma. En Kant hay dos planos. En el plano individual, la voluntad que impone la ley arbitraria es la voluntad del propio agente, es la autonomía moral radical, ¿verdad? En las obras tempranas, en la obra tardía, que es la metafísica de las costumbres, él cambia de una manera que a mí me parece incoherente. Pero en el plano político, según la metafísica del derecho,
Nuevamente, la autoridad política legítima es aquella que es establecida por el consentimiento de los gobernados. Y entonces la autoridad política es el legislador y el legislador establece las leyes como él quiera y esas leyes tienen que ser obedecidas por los súbditos, aquellos a quienes va dirigida, y no pueden oponer contra esa ley derechos. ¿Por qué? Según Kant es explícito en esto. ¿Por qué? Puesto que el gobernante los representa, la voluntad del gobernante es la voluntad de los súbditos. Y volenti non fit injuria. No puede sufrir injusticia aquel que consiente. Como los gobernados han consentido en dar el poder al legislador, las decisiones del legislador no pueden ser resistidas por los gobernados bajo pretexto de que violan sus derechos, porque volenti non fit injuria. Bien, o sea, este aspecto de la obra de Ockham tuvo un impacto muy grande en los siglos siguientes. El otro aspecto es la idea de que la voluntad, de que la autoridad política recibe su legitimidad de del consentimiento de los súbditos. Eso también va a ser aceptado por Lutero primero y Calvino, y luego pasa a Hobbes, Locke, Hume, Kant, Rousseau y hacia adelante. Bien, también Ockham crea la teoría de los derechos subjetivos, pero en eso no me voy a detener. Yo tengo artículos en internet que pueden buscar si quieren. Ya. Ahora, en el siglo XVI decía, Vitoria y los escolásticos, los dominicos españoles que van a París, pero principalmente Vitoria, se dan cuenta de lo que ha pasado, que la universidad es nominalista y ellos, por ser dominicos, leen a Santo Tomás. Entonces, Vitoria reacciona contra el nominalismo y es una reacción bastante poderosa intelectualmente, pero esa reacción se da fundamentalmente en materia moral y teológica sacramental, vamos a decir, o antropológica también, pero no metafísica, no tanto en metafísica. Bien, entonces Vitoria va como a establecer una nueva escuela de, de filosofía moral no nominalista en el siglo XVI en España. Y esa nueva escuela va a tener una influencia enorme por 3 siglos. No solamente en España y América, la América española, donde tuvo una influencia enorme, ya voy a decir cómo, sino también en Europa, por diversos caminos, ¿no? Eh, bien, ahora, uno de los caminos por los que tuvo tanta influencia en el mundo hispánico fue que Vitoria, en el año 36 reinició, no, en el año 39 reinició el debate sobre la justicia y la conquista de América. Y en ese debate, él le dice a Carlos V, primero que los juristas no son competentes para establecer si la conquista es justa o no, porque los juristas conocen el derecho de España, pero no conocen también el derecho natural como el teólogo. Ah, y los indios recientemente descubiertos o los bárbaros recientemente descubiertos, obviamente no están sometidos al derecho de España, dice Vitoria. Por tanto, los teólogos son las personas competentes para determinar si la conquista es justa o no. Y además le dice, por tanto, hay que revisar si lo que se ha hecho está bien o no está bien. Y él reabre esta discusión. Y luego dice, si nosotros determinamos determinadas, o sea, algunas medidas que hay que tomar porque es lo justo, son las medidas justas que hay que tomar en los nuevos dominios españoles en América, no basta uh, para que el rey salve su alma, no basta que él dé leyes que recojan estas medidas, sino que es necesario que establezca una autoridad que vele por el cumplimiento de esas leyes. Y eso fue lo que llevó a la fundación del Consejo de Indias.
que tuvo, contrariamente a las estupideces que se dicen en la leyenda negra, el Consejo de Indias tuvo un impacto enorme en el gobierno de América, enorme. Yo tengo un librito sobre este tema, que está también en academia.edu, que se llama El Republicanismo Español en América, una evaluación. Y ustedes pueden buscarlo ahí después. Bien, pero y luego, además, el otro, de esa manera Vitoria como que reencauzó la acción de España en América de una manera muy efectiva. Pero además, en Europa, el gran conflicto que dominó la época de Vitoria fue la Reforma Protestante. Y la Iglesia Católica estaba prácticamente indefensa porque la Reforma Protestante fue como una rebelión masiva y simultánea en muchos lugares y estaba la gente como paralizada por el tamaño del problema. Ok, ahí le tocó a Vitoria realizar su obra como teólogo también. Y son los discípulos de Vitoria los que van a ir al Concilio de Trento cuando finalmente se puede reunir. Se reunió 2 o 3 veces porque hubo que interrumpirlo varias veces a causa de las guerras. Pero son los discípulos de Vitoria los que van a ir finalmente al Concilio de Trento y van a establecer los principios que se recogen en los documentos del Concilio de Trento y por tanto van a configurar la iglesia moderna. Eso también hay que saberlo. Entonces, la influencia de la escolástica española por estos dos caminos del Consejo de Indias y del Concilio de Trento fue enorme, enorme. Para no decir nada de la influencia de otro tipo, la influencia normal de una escuela filosófica. Por ejemplo, Domingo de Soto fue discípulo de Vitoria y es el que descubrió la fórmula correcta de la caída de los cuerpos, como le dije en la segunda sesión. Y esa fórmula correcta de la caída de los cuerpos fue conocida por Galileo, que la recibe de la escolástica española. Eh, o también, por ejemplo, los jesuitas van a asimilar la escolástica, el tipo de escolástica fundada por Vitoria. Y los jesuitas, como ustedes saben, se van a convertir en los maestros de Europa. Entonces, y por ejemplo, Suárez va a tener una influencia como pensador político muy grande. Y por ejemplo, tengo amigos que dicen que la estructura del pensamiento político de Locke está tomada de Suárez, aunque el fondo metafísico es antiescolástico, pero tenía, sin embargo, una gran influencia de Suárez. Bien, ya eso es lo que quería decirle, solamente como para subrayar aspectos que no son muy tenidos en cuenta hoy en día. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos tengo amigos católicos que estudian críticamente a Hume y a Hobbes, a Hume y Hobbes, y ven como la raíz de los problemas de Hume y Hobbes la influencia de Epicuro. Y es verdad que Epicuro tuvo influencia sobre Hume y Hobbes, pero es falso que esa es la principal raíz de la filosofía de Hume y Hobbes. La principal raíz es Occam, pero el mundo anglosajón moderno no quiere reconocer la influencia de la escolástica sobre la filosofía anglosajona ilustrada moderna, ¿no? Eh, bien, eso es lo que quería decir. Ahora podemos ver el video con la pila que me queda. Voy a parar la grabación